chicos, ¿cómo están? Un muy buen día, deseando que cada uno de ustedes se encuentre con la mejor disposición para recepcionar la información que vamos a trabajar en este video. Espero que se encuentren excelentemente en sus casas, que sigamos en oración en este confinamiento, pidiéndole al Señor Jesús que nos ayude a salir de esta pandemia, que Él es el único que todo lo puede y que su mano poderosa esté sobre toda la humanidad, acabando con este COVID-19 que ha hecho y ha generado tanto daño en toda nuestra sociedad y en todo el mundo. Deseando de corazón que dentro de sus familias estén viviendo la paz y la cordialidad de estar juntos. El tema que nos aborda hoy está relacionado obviamente con el tema de la semana pasada, el video, específicamente donde hablábamos del movimiento. Entonces, como estábamos hablando de lo que era el movimiento, específicamente vamos a relacionar una ciencia que se dedica a estudiar solamente el movimiento, y eso es lo que llamamos nosotros la cinemática, ¿sí? Entonces, ese es nuestro tema de hoy. ¿Por qué estudiar la cinemática? Es importante tener en cuenta por qué específicamente nos estamos desplazando, nos tenemos que mover de un lugar a otro para poder cumplir con todas nuestras necesidades, ¿sí? Y en el momento en el que nos desplazamos, ¿cierto? Sean los diversos medios de transporte, como bus, carro, taxi, motocicleta, bicicleta, obviamente estamos generando ¿qué? Una producción de energía. Entonces, ese es el tema en el que vamos a estudiar hoy y que obviamente realizaremos a fondo en lo que es nuestra clase virtual en vivo. Entonces, veamos nuestro mapa conceptual en el día de hoy. Entonces dice cinética. ¿A qué se dedica la cinética? Obviamente se dedica al estudio de lo que es el movimiento. Aparte de eso, ¿qué característica va a tener? Pues que simplemente que no va a tener en cuenta lo que es la causa que está produciendo ese movimiento como tal. Además de eso, este movimiento siempre va a necesitar lo que es un sistema de referencia, ¿sí? Que ese sistema de referencia puede ser relativo, dependiendo de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de la velocidad, si estamos hablando del tiempo, si estamos hablando de la aceleración. Pero sabemos que está caracterizada por estos elementos. ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? Entonces los que destacamos son los siguientes. Destacamos la velocidad, el desplazamiento, la distancia recorrida del cuerpo, obviamente, la posición correcta del cuerpo y lo que es la trayectoria. Cuando nosotros hablamos de velocidad, la podemos definir como la rapidez o velocidad como tal, ¿sí? Cuando hablamos de estos dos términos, al unirlos los podemos distinguir, ¿cierto? Cuando hablamos de una rapidez media o de una velocidad media y a su vez de una rapidez instantánea o una velocidad instantánea. La velocidad instantánea es en ese preciso instante, ¿cierto? En ese momento determinado. Mientras que la media lo que nos va a manejar es un delta. ¿Qué es un delta? El que me determina la posición final menos la resta de una posición inicial. Además de esto, pues sabemos que estos elementos lo que nos ayudan es a ¿qué? A facilitar el estudio de lo que es la cinemática. Y vamos a tener en cuenta que vamos a poder hacer varias gráficas dependiendo de lo que el ejercicio nos esté planteando. Entonces, podemos tener la gráfica de posición versus tiempo. Recordemos que la posición es la X y el tiempo es T, así la representamos. También podemos tener la gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, velocidad contra tiempo. O finalmente podemos tener la gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces, otra característica o de los elementos que tenemos en cuenta para poder estudiar la cinemática es el desplazamiento. El desplazamiento siempre va a ser un valor vectorial, es decir, que tiene magnitud, dirección y sentido. Cuando hablamos de la distancia recorrida, sabemos que es un escalar, es decir, es un número como tal, ¿sí? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, de aquí al colegio, entonces relacionamos que caminamos 200 metros, 300 metros, 1 kilómetro, ¿sí? Entonces es un número como tal el que me está diciendo que es la distancia recorrida. Pero cuando relacionamos los dos, tanto el desplazamiento como lo que es la distancia recorrida, sabemos que ambos lo que son magnitudes. Desplazamiento una magnitud vectorial y distancia recorrida una magnitud escalar. Tenemos también en cuenta la posición, es decir, el lugar específico, desde donde arranca el cuerpo hasta donde
llega, es decir, sería la posición final, donde termina su desplazamiento. Y cuando hablamos de la trayectoria, entonces debemos tener en cuenta que puede ser rectilínea o curvilínea. Rectilínea cuando está haciendo un desplazamiento, obviamente en línea recta, de un punto inicial a un punto final, y curvilíneo cuando tiene que hacer esta clase de movimiento, ¿cierto? Una curva específicamente. Entonces, este tema de la cinemática es un tema muy interesante, es muy ilustrativo, y todas estas gráficas y la manera como aplicamos las fórmulas las veremos en nuestra clase virtual en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.